El tema asignado es el conflicto de Afganistán. Lo presentan las estudiantes Carol Vivian Gutiérrez Martínez y Laura Karina Bedoya Paz del curso 1002 del grupo A. Todo inició cuando en los años 50 Mohammad Daid inició un acercamiento con la Unión Soviética, quienes empezaron a colaborar con el gobierno de Afganistán. En junio de 1955 se firmó el Acuerdo Soviético-Afgano. En 1963 el rey Mohammad Said Shah expulsó de su cargo a Daid y asumió personalmente el gobierno. Al año siguiente se promulga una constitución que convierte al país en una democracia parlamentaria. Mohammad Daid, en julio de 1973, mientras su primo el rey Said Shah se encontraba en Italia, impulsó un golpe de estado. Proclamó la república y fundó el Partido Revolucionario Nacional. Se acercó a Irán y otras naciones árabes, abandonando poco a poco sus vínculos con la Unión Soviética. En la noche del 27 al 28 de abril, unidades militares irrumpieron en el Palacio Presidencial. Con la ayuda de la Fuerza Aérea y las tropas sublevadas vencieron la resistencia de la Guardia Presidencial. Said murió durante el ataque. El coronel Abdul Qadir tomó el mando del país hasta el día 30, cuando se lo traspasó voluntariamente a Takari. El presidente afgano prosoviético Takari se encontraba de gira por el mundo. Al volver se encontró con el golpe de estado del general Amin, quien lo asesinó y asumió la presidencia buscando alejarse del socialismo. Los socialistas de Afganistán piden ayuda y la OTAN decide intervenir para ayudar al Partido Comunista Afgano y al ejército a retomar el poder. El 27 de diciembre de 1979, los comandos de las Fuerzas Especiales rusas atacan el palacio de Taj-Bek, donde se encontraba el presidente Amin, quien fue asesinado. Ese mismo día, el ejército soviético comenzó a cruzar la frontera entrando en Afganistán. La resistencia de Afganistán fue confusa, ya que se encontraba dividida entre la modernidad y la antimodernidad. Los focos de resistencia surgieron a lo largo de todo el país. La CIA se ofreció a ayudar a los mujahidines para tener una oportunidad de recuperar el poder. Por esto se organizó la Operación Ciclón, en la que se destinaron más de $20 millones al equipamiento de la resistencia. En esta operación también colaboraron China, Gran Bretaña, Israel, árabes saudíes y voluntarios radicales fundamentalistas musulmanes. La ayuda se suministraba principalmente a través de pakistaníes. La Unión Soviética perdió apoyo por parte del Occidente al ser catalogados como genocidas. Muchos jóvenes desertaron del ejército soviético al ver que era inútil luchar en una guerra que no parecía llevar a ningún lugar. Más de 15.000 soldados soviéticos pasaron de ser desaparecidos a muertos, más de 50.000 heridos, además de cuantiosas pérdidas materiales. 1 millón de afganos de muertos, en su gran mayoría civiles, fueron tan solo las pérdidas en capital humano de casi 10 años de conflicto. Las instituciones afganas tuvieron que cerrar ya que habían colapsado por ser insostenibles gracias a la guerra. Tras años de conflicto, el 15 de mayo de 1988, la Unión Soviética empezó la retirada. Sin embargo, en 1992 las guerrillas asaltaron Kabul y, enfrentándose entre sí, sumieron al país en una nueva guerra civil, que terminaría en 1996 con la toma del poder de los talibanes. El 15 de mayo de 1988 finalizó la invasión de la Unión Soviética, retirando sus tropas lentamente y sin disturbios. Sin embargo, siguieron diferentes acontecimientos que continuaron con la guerra, tales como la lucha entre las guerrillas y luego la toma del poder por parte de los talibanes. En sí, este conflicto no ha tenido un fin rotundo, sino pequeñas pausas a través de los tiempos. El gobierno tuvo impacto en el conflicto, ya que diferentes presidentes, tales como Mohammad Said Shah, quien al momento de tomar el mando abandonó sus vínculos con la Unión Soviética, al igual que el general Amin, lo que provocó que los ejércitos de la Unión Soviética decidieran invadir Afganistán.
De igual modo, el gobierno de Estados Unidos tuvo participación ya que al momento de acabarse la invasión, dejó totalmente desatendida Afganistán sin prestarle atención a lo que sucedía, facilitando que los talibanes tomaran el poder e impusieran un régimen de terror. Derecho de la soberanía del pueblo. El pueblo era el más afectado, ya que siempre quedó en la mitad de las guerras entre diferentes ejércitos, cobrando así miles de civiles que murieron en estos enfrentamientos. Entre las consecuencias políticas se encuentra que no había una estabilidad en el gobierno de Afganistán, ya que más o menos cualquiera podía imponer un golpe de Estado y tomar el poder del país. No había una sola persona que ejerciera un poder que beneficiara a todos. Económicamente tuvieron una crisis muy fuerte, ya que las guerras dejaron inmensas pérdidas materiales como humanas. Cientos de establecimientos en Afganistán tuvieron que cerrar y desaparecer, ya que no podían seguir su funcionamiento con tan pocos recursos. El conflicto tuvo un impacto muy fuerte socialmente, ya que cientos de personas perdieron sus hogares, sus trabajos y sus familias, teniendo así que empezar de cero su vida con el temor de volver a sentir lo que es quedar en medio de una guerra. Bueno, mi opinión sobre este conflicto es que al ocurrir tantos golpes de Estado, no hubo una sola persona que instalara leyes y las hiciera cumplir, sin vulnerar los derechos de la población. Sin embargo, el pueblo tampoco se hizo escuchar al ver que los más afectados por estos golpes eran ellos. Mi opinión al respecto es que no hubo una persona que tuviera el carácter para evitar tantos golpes de Estado y que el gobierno pasara de una persona a otra. Al igual, los gobiernos exteriores que tuvieron participación en este conflicto no debieron haber quitado la atención que había sobre Afganistán cuando acabó la invasión de la Unión Soviética. Debieron haberse asegurado de que quedara una persona que fuera capaz de gobernar correctamente Afganistán antes de dejarlo solo.